Es brennt, Britalach, es brennt. Oi, unser Orm steht in Nebach brennt. Beise Winden mit ihre Gosen reißen, brechen und sie bloßen. Starker noch die wilde Flammen, Harzarme Scheune brennt. Und ihr steht und guckt so in sich mit verlegten Händen. Und ihr steht und guckt so in sich und sehr steht brennt. Europa ardió durante el Holocausto. El alma de Europa se desgarró en Auschwitz. Para describir lo que ahí sucedió, como dijo Primo Levi, sobreviviente de esa tragedia, habría necesidad de inventar un nuevo vocabulario. Comunidades judías enteras fueron borradas del mapa, exterminadas. La comunidad de Polonia, la más grande de Europa, fue diezmada. De los 3,5 millones de judíos que ahí vivían antes de 1939, solo quedaron 70,000. En Europa, sin contar a la Unión Soviética, vivían más de 7 millones y al final de la guerra quedaban apenas 1,5 millones. De quienes sobrevivieron al final de la guerra, 76% habían perdido a todos sus familiares inmediatos. Los grandes centros de enseñanza rabínica, Vilna, Balochin, Ponevich, Mir, no existían más. Nunca, como en ese momento, la llama del judaísmo estuvo a punto de extinguirse. Las guerras no terminan cuando terminan. Mientras la mayoría del mundo celebraba con euforia la liberación de Europa, para los judíos, el momento de la liberación llegó demasiado tarde, cuando ya comunidades enteras habían sido exterminadas. Para los judíos que sobrevivieron, el día de la liberación fue difícil. Muchos estaban físicamente agotados. Muchos demasiado débiles como para poder regocijarse. Muchos solo podían sentir temor, desesperanza. ¿Libertad? ¿Para qué? ¿Para estar solo? ¿Para dedicar un Kaddish a otras personas? Cuando los británicos liberaron Bergen-Belsen, no hubo gritos de alegría. Todos estábamos demasiado exhaustos como para darnos cuenta que el calvario había llegado a su fin. La liberación fue el momento de mirarse a sí mismos, de empezar a darse cuenta del despojo absoluto que habían sufrido, de empezar a sentir el dolor de las pérdidas. Hasta ese momento, habían tenido que guardar todas sus fuerzas para seguir vivos, toda su energía para hurgar comida entre la basura, para protegerse, para vivir de minuto a minuto. La lucha por sobrevivir había omnivolado sus recuerdos del mundo, de sus familias, sus amigos, su trabajo, sus costumbres, sus barrios y sus pertenencias. Todo esto se los habían arrebatado.
Ahora estaban obligados a enfrentar el vacío y tratar de construir algo nuevo. Recuerda a Slate sola en el mundo con su hermana menor. Habíamos sobrevivido y teníamos que regresar a la civilización. Pero, ¿cómo comportarnos en un mundo normal? Éramos dos jóvenes que no teníamos nada. ¿Quién nos iba a cuidar? No teníamos a nadie en el mundo. Es difícil describir esos sentimientos mezclados de temor y alegría. Quería tener a alguien que me protegiera, que me relevara de la responsabilidad de cuidar a mi hermana. Alguien en quien poder recargarme. Me oprimía pensar en el futuro. ¿Cómo se construye el futuro? El plan original era repatriar a los sobrevivientes a sus países de origen lo más pronto posible. Nadie pensó en la posibilidad de que no quisieran regresar a sus países o que no pudieran hacerlo. Pero eso es exactamente lo que sucedió. Muchos judíos que regresaron a sus hogares se encontraron con un antisemitismo virulento y con sus casas ocupadas por extraños. No debes regresar a tu pueblo. No serás bienvenido. Pensarán que vienes a reclamar tus propiedades. Regresé al pueblo ahora vacío de judíos. Deambulé por sus calles y me encontré con un antiguo vecino que me miró con ojos muy abiertos y me preguntó cínicamente: ¿Cómo, Yankel? ¿Sigues vivo? Regresé a mi casa y el portero que la habitaba no me dejó entrar. Y así fui a las casas de mis tías. Todas hoy estaban ocupadas por gentiles. No me dejaron pasar. Uno de ellos me dijo: ¿para qué tenías que regresar? Te llevaron para matarte, entonces, ¿por qué tenías que regresar? Sarah Pelger recuerda: teníamos hambre y junto con Blunke y Bronia salimos a buscar una tienda. Me acordé que en Novominsk 9 había una que había pertenecido a los judíos. Ahora era de polacos. Compramos pan, un poco de carne y un cuchillo. Dos mujeres polacas nos escudriñaban con miradas hostiles. Mira cuántos judíos roñosos aún quedan con vida. Las escuchamos decir. Y pensar que nos dijeron que Hitler los había exterminado a todos. En 1946, en la ciudad de Kielce, en Polonia, un pogromo resultó en la muerte de 42 judíos. En Polonia, con un gobierno muy débil como para impedir estas matanzas, 1000 judíos fueron asesinados el primer año después de la liberación. La repatriación no era entonces la solución para los sobrevivientes. En una encuesta levantada por la Organización de Refugiados Judíos en Italia en febrero de 1946, a más de 9000 entrevistados, solo uno expresó el deseo de regresar a su país. De los 51,000 judíos repatriados a Hungría entre mayo y junio de 1945, 41,000 habían abandonado el país luego de tan solo un par de meses. Todos ellos se dirigieron a los campos de personas desplazadas. Después de la guerra, los aliados establecieron campos de personas desplazadas en las zonas ocupadas de Alemania, Austria e Italia. Muchas veces estos campos eran los mismos campos de concentración rehabilitados. Los judíos seguían viviendo entre alambres de púas y muchas veces al lado de sus antiguos victimarios. Fue gracias a la intervención directa de los Estados Unidos que reaccionaron a un informe sobre el sufrimiento de los judíos en esos sitios
que sus condiciones de vida mejoraron. Un total de 250,000 judíos habitaron esos campos. Y es ahí, en las angostas calles por donde deambulaban y tenían tiempo para reflexionar, que el deseo de vivir, de reconstruir y reconstruir se despertó. Lo que inició en los campos de desplazados fue uno de los actos de reconstrucción más grandiosos en la historia de la humanidad. El rabino Jonathan Sacks decía: alcanzas la inmortalidad no por construir pirámides o estatuas, sino por grabar tus valores en los corazones de tus hijos y ellos en sus hijos. Y así, nuestros antepasados viven en nosotros y nosotros en nuestros hijos. Ningún pueblo le ha dedicado tanta energía a su continuidad como el pueblo judío, a transmitir la herencia de una generación a otra. Tan solo en el campo de personas desplazadas de Bergen-Belsen, el más grande de Alemania, 20 parejas se podían casar en un solo día. Y a los pocos meses después de la liberación, habían nacido ahí 2,000 bebés. A punto de iniciar el éxodo de Egipto, Moisés no se dedicó a describirles a los israelitas cómo sería esa tierra de leche y miel que los esperaba allende del Jordán, sino que los instruyó en cómo enseñar a las futuras generaciones. Y así, aún antes de ser liberados, ya se estaban convirtiendo en una nación de educadores. En Pripetschik brennt a Feuer und in Stubis heiß und dem Rebbe lernen kleine Kinderlach dem Aleph weiß und dem Rebbe lernen kleine Kinderlach kommet's Aleph. Zeche Kinderlach, gedenkt Tayere, was ihr lernt da. Sagt noch einmal und take noch einmal, kommet alle vor. Sagt noch einmal und take noch einmal, kommet alle vor. Desde sus inicios, el judaísmo fincó su supervivencia en la educación, no en el sentido estrecho de la palabra, no solo en adquirir conocimientos, sino en algo mucho más vasto, en estudiar y debatir, en absorber textos, en comentarios y comentarios sobre los comentarios, en la devoción por saber leer y escribir, y en seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida. Si Descartes decía, pienso, luego existo, un judío diría, aprendo, luego soy. Si existe un leitmotiv, un tema dominante que une a las generaciones del pueblo de Israel, es la entronización de la educación como el valor supremo. La palabra rabino no significa sacerdote ni hombre santo, significa maestro. En los pueblos de Europa Oriental, el saber confería prestigio, estatus, autoridad.
respeto. A los hombres ricos se les honraba, sí, pero a los estudiosos se les honraba aún más. La Torá siempre ha sido la patria portátil de los judíos. No cualquiera puede ser sacerdote o rey, pero la corona de la Torá, la más grandiosa de todas las coronas, está a disposición de todos. En los campos de personas desplazadas aparecieron los primeros grupos de comediantes, gente joven y gente mayor, entre ellos antiguos actores que encontraron catártica esta actividad. Estos grupos nacieron espontáneamente e iban de campo en campo. Cantaban, recitaban, contaban chistes y crearon teatros y orquestas. Celebraron competencias deportivas y publicaron más de 70 periódicos en yiddish. El deseo subconsciente de existir los empujó nuevamente al círculo de la vida. Y habilitaron escuelas. La directora Elena Brobel y el compañero Littman armaron con sus propias manos las instalaciones necesarias y la escuela se abrió el 17 de diciembre de 1945. Ahí estudiaban 125 niños de diferentes países de Europa. Es la hora del recreo. Los niños parecen más serios que antes de la guerra. Los días difíciles dejaron en ellos el sello de personas adultas. Por eso, como decía la directora, a estos niños les interesan más la historia, la literatura, la física y la química que jugar tenis de mesa en el saloncito dispuesto para ello. Nadie llega tarde a clases. Vienen sin desayunar porque los comedores abren a las 8:30 de la mañana y las clases empiezan a las 8. Los libros prometidos aún no han llegado, pero las clases continúan de manera oral, utilizando los mapas y dibujos del cuerpo humano que preparamos los maestros. Por la tarde, toman clases de hebreo y preparan sus tareas para el día siguiente. Wie eine soll ich gehen, wer kann entfernen mir? Wie eine soll ich gehen, als verschlossen ist jeder Tür. Sie ist die Welt groß genug, nur für mir ist so und klein. Wie ein Blick muss zurück, sie zerstört jeder Blick. Wie eine soll ich gehen, wie eine soll ich gehen, wer kann entfernen mir? Wie ein soll ich gehen, als verschlossen ist jeder Tür. Sie ist die Welt groß genug, nur für mir ist Sorg und klein. Wie ein Blick muss zurück, sie zerstört jeder Blick. Wie ein soll ich gehen? Fue en estos campos de personas desplazadas donde los sobrevivientes recuperaron la capacidad de tomar decisiones, de decidir su futuro, de encaminarse hacia nuevas vidas.
Las puertas de los Estados Unidos, Canadá y el resto de los países de Occidente permanecieron cerradas por un tiempo. Tan solo 12,000 sobrevivientes judíos lograron llegar a los Estados Unidos antes de 1948. Según una encuesta, de 19,000 judíos desplazados, 97% indicó que Palestina era su destino preferido. Cuando se les pidió una segunda opinión, muchos de ellos contestaron: el crematorio. Palestina se convirtió así en el destino anhelado de los judíos desplazados. Para cuando cerraron estos campos en 1952, 80,000 sobrevivientes habían inmigrado a los Estados Unidos, 136,000 a Israel y 10,000 a otros países, entre ellos México. Si hubo un común denominador en todos estos sobrevivientes que iniciaron la vida en otros países, fue el silencio, el no hablar de lo vivido, el intentar iniciar vidas nuevas y proteger a los hijos de esa memoria. El migrante zarpa con el corazón entre los labios. Lo que importa es lo que se dejó atrás, el terruño, porque es inevitable la nostalgia, porque los seres amados han quedado atrapados en el silencio. El migrante no imagina lo que habrá de acontecerle, ni a su lengua hablando otra lengua, ni a su destino cruzando otros destinos. A tocar el tema, una doble conspiración del silencio. Había que darle vuelta a la página, tan inefable para los sobrevivientes como para las comunidades. Probablemente la maleta venía vacía de ropa, pero llena de ilusiones, llena de esperanza. En julio de 1947, 4,500 inmigrantes, la mayoría sobrevivientes del Holocausto, zarparon en el barco Exodus desde Francia al Mandato Británico de Palestina. A unas 40 millas de la costa, el barco fue abordado por los británicos y dirigido a Haifa, donde aguardaban los buques que devolverían a los judíos a los campamentos de personas desplazadas en Europa. El 31 de agosto de 1947, el Comité Especial de Naciones Unidas para Palestina recomendó a Gran Bretaña ceder el control del área que le había sido otorgada por la Liga de las Naciones en 1922 y dividir ese territorio en 2 estados, uno árabe y otro judío. Las Naciones Unidas aprobaron esta decisión el 29 de noviembre de 1947. El 14 de mayo de 1948 se estableció el Estado judío. Las puertas se abrieron de par en par y alrededor de 160,000 de los 250,000 sobrevivientes partieron de Europa hacia Israel. Más de 10,000 se alistaron para combatir en la Guerra de Independencia, que estalló minutos después de la creación del Estado. Muchos piensan que los judíos que llegaron a la tierra de Israel eran un fenómeno reciente,
Pero basta rascar las piedras, escarbar en cualquier sitio del Medio Oriente para encontrar 3000 años de historia de vida judía continua, de un pasado milenario, profundo y obstinado. Luego de que Roma tomara el control de la tierra de Israel en el año 61 a.C. y destruyera el segundo templo en el año 70 después de Cristo, grandes comunidades judías permanecieron en la tierra de Israel. En los 2000 años siguientes, estas comunidades pasaron por guerras, persecuciones, pobreza. Bajo los bizantinos, los cruzados, los mamelucos, el Imperio Otomano y los británicos. Pero los judíos siempre se sobrepusieron y reconstruyeron. ...7 de octubre del año 2023... Los yihadistas dijeron que ellos vencerían porque amaban la muerte más que la vida. Israel prevalecerá precisamente porque ama la vida. En el que 2000 judíos provenientes del Holocausto fincaron su hogar. Pocos para el número que hubiera apreciado las puertas abiertas, pero tierra bendita para los que sí pudieron llegar. México, que sorprendió con su sabor a tortilla, que a algunos les sabía a cal. México, que sabía a piña y olía a mango, que impactaba con su trópico, su clima suave, su luz. México, con sus mujeres enfundadas en rebozos que recordaban el talit, el manto con que se cubren los judíos para rezar. México, paseo en tus calles, jamás holladas por mis ancestros. Sus pisadas voy a plantar en tu suelo, totalmente inimaginable. Deambulo por una ciudad cuyo respirar me resulta extraño. En tierras ajenas nací para el mundo. Ni siquiera en sueños te imaginé, empero ahora me resultas propia y entrañablemente mía. Y es así como los hijos de los sobrevivientes recuerdan a sus padres. ¿Cómo pudieron nuestros padres salir de una situación tan difícil y escoger la vida? Tenía una esperanza de volver a ver a su familia y por eso optó por luchar por la vida. Volteen hacia la vida. Siempre agradezcan lo que tienen y hacia adelante. Ubaharta Bajaim, elegirás la vida. Dejé a los muertos con los muertos y me fui con los vivos. La orientación fundamental del judaísmo, la vida, el amor por la vida. Pues escogió la vida y siguió adelante con todas sus fuerzas y toda su energía. La vida y la pelea, ¿eh? Es que no es la vida, pero la lucha por cambiar las cosas. Bueno, evidentemente mi madre eligió la vida, por sobre todas las cosas la vida. Mis papás lo tomaron con los brazos abiertos. Se comían la vida de un bocado. Perdonar sí, pero olvidar nunca. Y trabajemos por un mejor futuro. Hay que crear nuevas formas de paz, de amor, y cada quien desde su trinchera. No seamos espectadores, seamos héroes en vida, valientes, comprometidos, responsables de transmitir lo importante de nuestra historia.
Y Dios dijo a Moisés, para que Moisés fuera su portavoz ante el pueblo de Israel: he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא לעת נשא וחפצו כל אזי מלך שמו נקרא ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא עובד והוא יהיה בתפארה. אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא לעת נשא בחפצו כל אזי מלך שמו נקרא ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא עובד והוא יהיה בתפארה. אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא לעת נשא בחפצו כל אזי מלך שמו נקרא ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא עובד בתפארה. והוא היה והוא עובד בתפארה והוא היה והוא עובד בתפארה והוא היה והוא עובד Pásense. Quiero recordarlos a todos, es el momento de decirles gracias. Gracias por meses de trabajo y entrega. Aarón y Esther Cohen por la creatividad y conducción. A Jaime y Sharon Tictin por su voz para narrar la historia. A David Pineda por sus notas al piano. A Benny Schwartz por la melodía de su viola. A Jackie Lauer, el Hazán del templo Ramat Shalom, por la emoción de su voz. A Silvia Bialik por su mirada aguda. A Yad Vashem, a Nina Medresh y Maggie Reichman por el acompañamiento de siempre y por las imágenes de la exposición que luego les invito a ver. Muchas gracias nuevamente a todos.